Buenos días. Hola Mar, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sony. Hola Maribel. Buenos días, Alex. Bienvenido. Vamos a empezar la semana de psicología, como todas las semanas. Hola Mirari. Desde La Coruña nos saludas como todas las semanas. Además, desde Betanzos, una ciudad que no conocía y que empiezo a conocer. Y cuando me hablen de ella, me acordaré de ti, Alex. Buenos días, Adel. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Mucho estrés, mucha paz. Yo por lo general bastante paz. Y como te contaba el otro día, Mar, he empezado a jugar al pádel. Pero vamos, que no tengo ni idea. No, no vivo en el campo. Buenos días, soy tu vecino, el que tiene el perro American con gran danés de color negro. Como tampoco entiendo mucho de perros, tampoco sabría decirte, pero imagino que eres el de un poco más arriba, de mi calle. Oye, pues una experiencia chula, ¿eh? Sí, ¿verdad? Pues bienvenido. Puedes preguntar lo que quieras de psicología si te interesa. Y si no, y has venido a saludarme, también perfecto. O si no, me saludas por la calle cuando me veas. Claro, ¿tienes alguna duda de psicología? ¿Algo que te inquiete, algo que no sepas muy bien, te gustaría saber? Mitos sobre la psicología, que siempre hay muchos, muchos, muchísimos. Y bueno, la gente suele preguntar precisamente para eso, para desmitificar algunas cosas que nos traen un poco quebraderos de cabeza y no, bueno, y luego no son así. Y para eso es este directo. Estás pasando por un mal momento y me vendría bien. Bueno, pues cuenta, dado que ahora mismo, bueno, ya somos 110 personas, dado que en breve van a empezar los comentarios y ahora mismo no hay mucha saturación, puedes preguntar ahora lo que quieras, ¿eh? Aprovecha. Hola desde Murcia, Anita, bienvenida. Buenos días, Nathan. De hecho, luego voy a pasar por ahí por tu casa para sacar a la perra. O sea que te veré por ahí seguro. Oye, ahora mismo que hay poco comentario, voy a aprovechar porque me ha hecho una pregunta por privado, porque por lo visto generaba bastante vergüenza esta pregunta, y me la han hecho por privado. A ver qué os parece. Buena pregunta. ¿Mi verdad es la única verdad? Bueno, no sé si queréis que os hable de esta pregunta
esta pregunta avergonzante o preferís que empecemos con alguna pregunta concreta? Soy psicólogo, no filósofo. Psicólogo. A ver, me han preguntado por la... No sé si se puede decir la palabra, porque TikTok es un poco sensible. Me han preguntado por la pornografía, por una mujer que está, bueno, pues preocupada, porque ha pillado a su hijo con pues eso, en fin. No sé si se puede decir estas palabras, porque TikTok a veces se dedica bueno, pues a cancelar o a dar avisos por ciertas palabras. El caso es que me ha preguntado, de verdad, con una preocupación ya ligada a la ansiedad incluso. Y que si eso realmente genera un problema o no. Bueno, lo voy a dejar ahí por si alguien de verdad quiere que hable de esto. Y si no, lo contestaré al final, ¿vale? Bueno, me hablan por aquí de si la verdad es la verdad. Ya hemos hablado muchas veces de esto, la verdad no es la verdad. La verdad jamás se ve. Cada uno desarrolla su propia verdad. Y el hecho precisamente de creer que tu verdad, y me refiero con tu verdad a la forma de ver las cosas, cuando tú consideras que algo está bien hecho y el otro que tienes enfrente considera que no, y por eso actúa de otra forma, bueno, llegamos a creer de verdad que la forma de ver las cosas es nuestra, es única, es verdadera, es absoluta, y no es así. Jamás. La verdad no se ve. Solo vemos nuestra forma de procesar todo lo que está pasando fuera de nosotros. Y es importantísimo tenerlo en cuenta porque está muy asociado precisamente a los enfados, a la ansiedad, incluso cuando los demás no hacen aquello que esperamos que hagan. Muchas gracias, Omar, por estar por aquí. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿eh? De la verdad, de la realidad, cómo generamos nosotros nuestra realidad constantemente, cómo procesamos, cómo filtramos a través de nuestras creencias la vida que vivimos. Me da pereza cuando el psicólogo me manda tarea de apuntar datos. ¿Es necesario? Muy buena pregunta. Pues fíjate, Mar, si te da pereza y no lo haces porque te da pereza, tendría poco sentido, por tanto, fíjate, acudir a un psicólogo. Porque ir al psicólogo no necesariamente es para sentirte mejor. Precisamente es para que el psicólogo te proponga algún tipo de tarea que no te va a hacer sentir mejor, te va a hacer sentir peor, más ansiedad a veces. Como por ejemplo técnicas de exposición. Con lo cual aquí no se trata de qué te apetece hacer o qué no te apetece hacer, qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta, de lo que se trata es de lo que funciona. Y si algo te da pereza, vas a tener que poder vencer esa pereza porque tienes un objetivo con el psicólogo. Porque siempre los psicólogos se van a basar en objetivos, que es precisamente aquello que se trabaja en las primeras sesiones. ¿Qué es lo que se espera? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es el final? ¿Qué sería el cierre de la terapia? Bueno, pues si el objetivo es, por ejemplo, porque es muy frecuente, la gestión emocional, y uno espera que a X sesiones uno aprenda a gestionar sus emociones, entre medias van a haber muchas situaciones de malestar. Pero no se trata, por tanto, de ir al psicólogo a sentirse bien. Se trata que vayas a exponerte a situaciones que quizás has estado evitando, por otra parte, ¿no? Entonces, en muchos casos vas a sentirte mal. Y es un poco la contraparte del hedonismo. Uno no debe moverse por lo que le apetece hacer. No debe moverse necesariamente por aquello que le gusta. No, a veces hay cosas que tiene que hacer a pesar de no gustarle, a pesar de no apetecerle. Porque sabemos que va a ser beneficioso para esta persona. Con lo cual la pereza es más un problema que otra cosa para este caso. Si no tienes ningún problema y tienes pereza, bueno, pues no hay que buscar problemas donde no los hay. Pero si es respecto de la terapia psicológica y alguien no hace algo por pereza, la pereza se convierte en un problema. A ti, Mar. ¿Puede ser que no sea pereza sino depresión? Bueno, es que es muy diferente la pereza de la depresión. La depresión supone muchísimos más criterios.
Ni siquiera la pereza está entre los criterios de la depresión, está la tristeza, el dejar de hacer cosas. La pereza solo es un evento situacional, momentáneo, que alguien siente y desaparece después. Si eso a ti te conlleva a que dejes de hacer algo, pues de nuevo hay que buscar una solución a la pereza. Y no solo hablamos en términos generales, sino a nivel específico. Si tú buscas un objetivo concreto y algo te da pereza, la pereza es el desencadenante de que falles. Claro, uno debe aprender a entender cuáles son los desencadenantes de su conducta. Imagínate que tú pretendes, David, hacer deporte, te propones hacer deporte sin estar ahora mismo haciéndolo, y de aquí hasta que consigas el hábito, se van a presentar dificultades. Y entre ellas, por ejemplo, pudiera ser que el día que te toque ir, pues a hacer al gimnasio o a salir a correr o lo que sea, que te dé pereza. Bueno, pues la pereza, de nuevo, se convierte en un problema porque tú tienes un objetivo y la pereza está en medio. Si la pereza no te genera ningún malestar, no es ningún problema, como digo. Pero hay que aprender a entender tus propios desencadenantes para buscar soluciones. Una persona con TDAH, predominio inatento y ansiedad, la ansiedad no sería asociada al TDAH, sería aparte del TDAH, debe recibir terapia y en qué puede ayudar, sí, claro. El TDAH se ve muy beneficiado por la terapia cognitivo-conductual. ¿Para qué? Para que mejore por un lado la atención, porque parta de donde parta, se puede mejorar con la práctica. Es decir, tenga algún cuadro clínico como TDAH o no lo tenga, en realidad puede uno mejorar la atención con la práctica. Pero además de eso, pues la parte de la H, aunque sea mínima, existe y puede uno aprender a controlar la hiperactividad a través de lo que en términos conductuales se llama los premios y castigos, básicamente. Eso funciona muy bien. ¿Vale? Con niños pequeños funciona muy bien, con niños adultos hay que hacer autopremios y autocastigos con tal de conseguir ese hábito que uno quiere. Funciona muy bien para el TDAH, la terapia cognitivo-conductual. Radament, mira, nos pregunta, hemos hablado hace un poquito de esto. Cuando percibes la realidad de forma diferente a cómo es, ¿qué puede ser? Pues es la definición del ser humano. Cualquier ser humano normotípico. Radament. Todo el mundo ve la realidad distorsionada, porque la realidad como es no se ve. Y uno ve un cuadro y dice, qué bonito este cuadro, y otro ve el mismo cuadro y dice, qué feo es este cuadro, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la razón? Ninguno. Porque ninguno vemos la realidad tal y cual es. Filtramos la realidad a través de procesos neurobiológicos y psicológicos dada la situación, porque nosotros tened en cuenta que cuando vemos algo por los ojos, lo que estamos viendo solo son cuestiones puramente químicas, de fotones que entran, que luego eso el cerebro lo procesa y lo interpreta, sobre todo eso, lo interpreta. Cuando sufrimos todo ese proceso neuroquímico y llega realmente al córtex prefrontal, que es lo que nos hace racionalizar y pensar las cosas, para tomar decisiones, etcétera, y decir esto es bueno, es malo, es bonito, es feo, cuando llega a este estado, ha pasado por tantos relevos que ya no tiene nada que ver con lo que vimos. Por eso, por esa misma razón, una persona dice una cosa y otra dice otra diferente del mismo objeto. Porque está filtrándose a través de creencias, experiencias anteriores, de todo eso. Una persona con anorexia, es decir, una persona con una percepción ya patológica, en este caso patológica, no ve, evidentemente no ve cómo es su físico, está distorsionado, pero no estamos hablando ni siquiera de una conducta patológica. Cualquier persona, cuando dice qué bonito es esto, se está equivocando. Cuando dice qué mala es la izquierda, o cuando dice el de la izquierda qué mala es la derecha, se está equivocando también. Cuando dices qué grande es esto, qué pequeño es esto, qué eficaz, qué poco eficaz, qué alto, qué bajo, qué gordo, qué delgado, todo eso son valoraciones subjetivas que parten de una concepción de la realidad construida por nuestro cerebro, que no es real jamás. De nuevo, ser demasiado rígidos con esto y esperar demasiado desde la rigidez de los demás nos genera a nosotros un montón de emociones negativas, ansiedad, rabia, etc. Si nosotros asumimos que esto es así, que construimos la realidad
y no solo lo entendemos, sino que somos flexibles, no imponemos a los demás nuestra verdad y decimos, es que no lo ves, que no ves que esto es así, es que no ves claro. Y evidentemente no es así. Cuando entiendes eso, desde luego eres mucho más capaz de controlar tus emociones y no te da rabia las cosas que no son como tú esperabas, por ejemplo. De esas percepciones de la realidad se generan los sentimientos, resentimientos, expectativas, así es. Cuando uno percibe de esa realidad, y lo hemos dicho muchas veces, cuando percibe, y digo percibe porque no es verdad, cuando uno percibe que está viviendo una injusticia, y no hablamos de grandes injusticias, hablamos de que el vecino ladra demasiado su perro, como decían por aquí que tengo un vecino. Si, por ejemplo, yo digo es que el perro ladra demasiado, pero ¿qué es demasiado? ¿Demasiado qué es exactamente? Pues dependerá de cómo lo concibo yo. Y eso va a llevar a que yo me enfade, evidentemente, dependiendo de mi forma de percibir esta situación. Si yo lo considero injusto, me enfadaré. Si considero de la situación que hay algo amenazante, de nuevo, no es verdad, es mi percepción. Yo empezaré a desarrollar ansiedad. Es porque tengo otro móvil aquí y estoy conectado a TikTok también, Sandra. Estoy en directo en TikTok y en YouTube a la vez. Ahora mismo somos en YouTube 127 personas y aquí 34 en YouTube. Hostias, tío, iba a llevar la pregunta a otro lado, pero me ha gustado mucho tu respuesta, gracias. De psicología, Sandra. Yo soy psicólogo y hablamos de psicología. Puedes preguntar lo que quieras. Si mi novia habla con su ex, ¿es correcto y prudente que siga yo con ella? Hmm. ¿Sabes qué pasa, Alvin? Que no hay respuestas absolutas. Todo depende de, por un lado, cuáles son tus límites, y eso es importante de establecerlo. ¿Tú estás dispuesto a considerar esto como algo, bueno, aceptable? Porque perfectamente podría ser que tú dejases a tu ex por esta misma, no a tu ex, sino a tu pareja, por esta misma razón, porque consideras que ha trasvasado un límite personal, individual tuyo, que tú has decidido, y estaría bien, sería viable. Y lo mismo con lo contrario. En realidad no se trata de que los psicólogos siquiera te digan lo que tienes que hacer. Las decisiones las tienes que tomar tú. El psicólogo podría ayudarte, por ejemplo, a entender que cualquier decisión puede ser buena o puede ser mala. Uno tiene que, después de la decisión, ser capaz de asumir el golpe emocional que pueda suponer. Si tú al final decides que, bueno, que vale la pena, que lo aceptas, y luego te queda el run run y la rumia de y si resulta que está liándose con él y me la está pegando, claro, al final lo puedes pasar mal con una decisión y con la otra. Porque si después decides dejarla, te puedes arrepentir y sentirte culpable. Es decir, al final tomes una decisión u otra, puedes ser muy feliz o muy infeliz. Y todo dependerá de tu capacidad de gestión emocional y tu capacidad de a nivel psicológico de gestionarte a ti mismo. No se trata de cuál es la mejor opción, no existe. Se trata de que tomes una decisión, Alvin. Y que vayas a muerte después de tomar esa decisión. Y me refiero a muerte, Alvin, con que después de tomar la decisión de que aceptes estar con ella sin ese problema, que lo aceptes como es ella y con sus peculiaridades, que no estés después rumiando y diciendo es que ¿por qué tiene que estar así? ¿No? Que aceptes eso. Y que si decides dejarla, no te machaques diciendo es que quizá hubiera ido bien, porque la ha tenido que dejar, etc. A eso me refiero. Lo acabo de decir, Kiva. No voy a estar repitiendo lo mismo todo el rato, ¿vale? Estoy bueno, venga, voy a repetirlo rápidamente. Estoy en TikTok también, en directo. Desde Argentina. Pues muchas gracias por estar por aquí. Maitem. ¿Cómo se puede identificar la depresión? Pues mira, cumpliendo con estos criterios. Tristeza durante casi todo el día. Dejar de hacer esas cosas que antes te gustaba. Eso, el segundo criterio. Perder, ganar. Y digo con perder o ganar porque son los dos. ¿Vale? O sea, es dimensional. O ganar o perder peso. O un enlentecimiento psicomotor, por ejemplo. El enlentecimiento psicomotor me refiero a que, bueno, te mueves menos cada vez. O una agitación psicomotora también. Como digo, son bidimensionales, ¿vale? Es para un lado y para otro. Las dos son viables. Sentimientos de culpabilidad, pensamientos autolíticos, etcétera, ¿vale? Son criterios. Pero sobre todo, ¿vale? Esos son criterios parciales
que llevarían a que luego, si te causa un malestar clínicamente significativo, ahí ya sí sabemos que tienes depresión, ¿vale? O un deterioro social o laboral. Pero en cualquier caso eso lo sabes cuando un clínico te diagnostica, ¿vale? Son diferentes criterios para la depresión. ¿Puedes querer a más de una persona? Sí. La respuesta rápida, sí. La respuesta menos rápida, hablaríamos de diferentes fases de lo que es el amor. Fases de vínculo, fases de apego, de querer a la persona a largo plazo, es diferente a la fase de enamoramiento, donde uno piensa y sobrepiensa y repiensa y no es capaz de pensar en otra cosa que en esta persona. ¿Sería posible que una persona quisiera en una fase a una y en otra fase a otra? Es decir, que quisiera a dos personas a la vez porque está en diferente fase cada una. Sí, es posible. De hecho, es hasta frecuente. Ahora bien, si tú, por ejemplo, quieres a una persona porque estás toda la vida con ella, ¿vale? Y de pronto empiezas a pensar mucho en otra que te gusta físicamente, te gusta su personalidad, porque la ves frecuentemente, no sé, en el trabajo o lo que sea. Estás en fase de enamoramiento, es decir, tienes una altísima cantidad de noradrenalina en el cerebro, que es esa hormona, ese neurotransmisor, que impide que pensemos en otra cosa. Es casi como un cerebro obsesivo. Si tú estás pensando constantemente en esa persona, pero tú quieres muchísimo a tu pareja de siempre, bueno, podríamos decir que quieres a dos personas. Sí, pero eso en realidad no implica nada. Y yo he tenido, y estoy centrándome un poco en esto, porque yo he encontrado casos en los cuales por una mala decisión han habido luego muchos sufrimientos de lado y lado. ¿Es posible que pase esto? Sí. ¿Pero significa algo? No, no significa nada. Tú puedes querer mucho a tu pareja de siempre, sentir enamoramiento por una nueva persona, pero no determina tu conducta. Es decir, esa fase de enamoramiento por una tercera persona que ha aparecido en tu vida te puede hacer creer de forma probablemente errónea que estás enamoradísimo de esa persona y por lo tanto ya no quieres a tu pareja de siempre. Es decir, lo deduces de algún modo de forma errónea. Dices, dado que pasa esto, será que no quiero a mi pareja. Es un error, porque esa fase de enamoramiento con esta nueva persona se va a pasar también. Estés con ella o no estés con ella. Lo que me vengo a referir es que la conducta es el problema. Si tú, a pesar de ese sentimiento, sigues con tu pareja de siempre, esa fase de obsesión por la nueva persona se va a pasar. Si no tomas la decisión consciente de, a nivel de conducta, liarte con esa persona, por ejemplo, con una infidelidad, realmente se va a pasar. Y estarás con tu pareja de siempre y no habrá pasado nada. Pero hay personas que por malinterpretar lo que está sintiendo, deja a su pareja de siempre porque piensa que su felicidad está con la persona de ahora. Pero esa fase, como digo, se va a pasar otra vez. Y va a estar saltando de una pareja a otra, buscando algo que en realidad no va a encontrar en esas personas. Es una sucesión de malas decisiones, de interpretar mal lo que uno siente. Por eso quería poner este matiz, porque hay tanto desconocimiento al respecto de esto. Y hace poco estuve en la radio hablando de esto. ¿Que parezco una IA, yo? Parezco una IA. No sé si tomármelo como algo bueno o como un comentario hater, no lo sé. No sé qué decirte. Adelante, Gustavo. Puedes comentar lo que quieras. Eso hay que trabajarlo día a día. El tema de las relaciones. Hemos hablado aquí de esto hace poco, porque la semana pasada estuve en la radio hablando de esto. Y, por ejemplo, Helen Fisher, Rogers, ¿cómo se llama este autor del que hablé el otro día? Se llama Stenberg, hablaba del amor a nivel de ciencia y sobre todo ellos proponían el hacer cosas nuevas constantemente. Pero en el caso de las discusiones constantes es otra cosa. Claro, las discusiones constantes supone que hay una falta de comunicación, que falta llegar a acuerdos y asertividad en la pareja. Esto se trabaja día a día. Esto no es otra cuestión que sentarse a hablar las cosas día a día. Hacer pequeñas reuniones, Fabiola, que te permitan decir qué ha pasado hoy, por qué me ha molestado, que lo puedas transmitir a tu pareja sin miedo a las consecuencias de decir las cosas. Eso llevaría a que poquito a poquito, resolviendo pequeños problemillas, pequeñísimos, digo, se resuelve ese gran problema de las discusiones constantes. Pero más allá de eso,
el hacer cosas nuevas suele ayudar muchísimo a, bueno, pues a generar, a seguir generando ese vínculo a largo plazo. Eso es lo que dicen los expertos en esta materia del amor tan interesante. Pues dice Helen Fisher que 3 años, como mucho, 2 o 3 años. Nathan, eso es lo que suele durar la fase de obsesión. Y hablamos de obsesión porque el cerebro de una persona enamorada, en fase de enamoramiento más bien, realmente parece, el cerebro se parece muchísimo a una persona con obsesión. Altos niveles de noradrenalina, bajos niveles de serotonina, es decir, se parece bastante, ¿vale? Dopamina bastante alta, etcétera. Buenos días. No he visto la pregunta 2582. ¿Cómo hago para separarme? No sé por dónde arrancar. No, ¿cómo hago para separarme? No. Claro, tendrás que preguntarme cómo haces para soportar el dolor emocional de separarte, porque separarte no es algo que nadie tenga que decirte cómo se hace, solo tienes que ir al abogado, denunciar y, en fin, el proceso todos lo conocemos. Más bien tendrías que preguntar, quizá, cómo soportar emocionalmente esto, ¿no? Claro, porque como decía antes, uno tiene que tomar decisiones y nadie te va a ayudar a tomar la decisión que tengas que tomar de dejarlo, de arreglar la situación. Más bien es cómo soportar el dolor de quizá la culpabilidad, la rabia, el resentimiento, emociones varias que se suceden a razón de las decisiones que uno toma. Es decir, si tú lo que quieres es, porque ya has tomado la decisión, separarte, hazlo y luego tendrás que soportar los golpes que vendrán. De la misma manera que si tomas la decisión de quedarte, de soportar la relación, vas a tener que soportar, en este caso, golpes de otro tipo, como pensamientos de tipo, ¿por qué no lo has dejado? Porque, en fin, y las personas incluso a las cuales has estado, bueno, desahogándote sobre tu pareja, cuando vengan a decirte, ¿y por qué no lo has dejado ya? Como decía antes, ninguna decisión es la mejor. Claro, porque aquí seguramente de lo que estamos hablando es de miedo. Miedo a separarte por las consecuencias. Por eso no se trata tanto de cómo hacerlo. Es más bien hazlo, a pesar del miedo. Esa es la definición de valentía. Según la RAE, la definición de valiente no es aquel que no tiene miedo. El que no tiene miedo no es valiente, es temerario. El que es valiente es aquel que a pesar del miedo hace aquello que le da miedo. Esa es la definición de valiente. Más bien te diría, hazlo si es lo que quieres, porque has tomado esa decisión y después asume las consecuencias. Porque probablemente estás teniendo un miedo a cosas que quizá ni siquiera se produzcan. A reacciones exageradas que quizá tampoco se produzcan. Claro, eso ya excede al final el miedo realista y se empieza a convertir en ansiedad. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Y no necesariamente va a pasar. Claro, ¿cómo se lo digo? Eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo decirlo de la mejor forma? Pues eso dependerá de cómo sea esa persona, ¿no? Que la conoces más tú que cualquier otra persona, ¿no? Es normal no sentirse segura en una relación de más de 10 años con una persona buena. ¿No sentirse segura? A ver, defíneme un poquito más esto. La yaya. ¿No sentirte segura? ¿A qué te refieres? ¿Es algo difuso o es un pensamiento concreto? ¿Qué es exactamente eso? Como siempre, repito, no puedo contestar todos los comentarios, ¿vale? Somos ahora 150 personas y hago lo que puedo. ¿Es normal que el cambio de estación y de luz afecte al estado de ánimo? Pues sí hay relación, en realidad, mamen. Hay un tipo, incluso, digo, en el exceso existe la depresión estacional, ¿lo sabías? Hay una depresión, una categoría diagnóstica
de depresión estacional. Si es depresión estacional, significa que es solo producto del cambio estacional con todo lo que supone el cambio estacional, como por ejemplo la reducción de la luz, etcétera, ¿no? Con lo cual sabemos que de una forma, de nuevo, como factor de riesgo, sí afecta. Así que lo que, no tanto depresión, pero bueno, podemos decir que uno ve, como dices, su estado de ánimo puede verse ligeramente alterado, puede estar más triste, por ejemplo, a razón de que tiene menos luz, es posible. Está bien saberlo, mamen, porque tú también puedes ir identificando ciertos estímulos y decir, bueno, se acerca el invierno, se acerca el cambio de estación, por ejemplo, y uno puede pensar, bueno, ya sé que en otros años me ha pasado esto de sentirme peor. Te puedes anticipar a ello y decir, si me siento peor y me siento triste, que sepas que esto lo ha producido el cambio de estación como otros años. No darle pie a pensamientos catastróficos de rumia en los cuales ya empezamos a pensar muy mal de las cosas, de nosotros mismos, empezamos a sentir que no valemos para demasiado, que el mundo es pues poco interesante, pero claro, si sabemos que es solo producto del cambio de estación, no vamos a alimentar con pensamientos retroalimentativos también, además, de más y más negatividad. ¿Vale? Porque podemos identificar, cuidado, que esto es por esta razón. Es muy interesante la pregunta que has hecho, mame. ¿Y qué hacer cuando una persona no quiere ver otra cosa que su razón? No podemos hacer nada, Mirari. No podemos hacer nada. No podemos obligarle a pensar de otra forma. De hecho, frecuentemente es todo lo contrario. Conseguimos que se pongan a la defensiva. De lo que se trata es de cambiar nosotros aquí y de entender que esa persona piensa como piensa, que tiene su razón por un montón de cuestiones y que, bueno, tenemos que entenderla. Somos nosotros los que hacemos el esfuerzo de entender a la otra persona en el sentido de, si piensa así, bueno, es que es por un montón de cosas que ha vivido en su propia vida, ¿no? Sus experiencias también, su educación. Y por esa razón él piensa como piensa ahora, y de la misma forma que tú piensas ahora, como piensas por tu propia experiencia. ¿Quién piensa mejor? Pues aquí no es mejor ni peor. Es que tú seas más flexible si lo que quieres es no sentirte pues demasiado afectada por esa cerrazón de los demás. ¿Vale? Me suscribí porque veo que no payas, no sé lo que es payas. Determina su conducta, sus vivencias. No, no determina, condiciona, Ivy. Es el matiz importante, ¿eh? Porque uno puede haber tenido vivencias muy, muy, muy negativas, estresantes, de maltrato, etc. Y no necesariamente eso va a determinar su vida adulta. ¿Vale? Y además pasa frecuentemente. Solo en un porcentaje pequeño acaba, por ejemplo, en trastornos psicológicos. En un porcentaje pequeño, ¿eh? Con lo cual no determina, el verbo sería que condiciona. ¿Vale? Es decir, influye en términos de probabilidades. Saludos, estoy en contacto cero. Me quita el sueño. Ana Belén me pone, no me lees, lo siento, no puedo leerlo todo, es imposible. Yo voy leyendo lo que voy leyendo y con eso voy comentando cosas. Pero lo digo siempre. El objetivo de estos directos, Ana Belén, no es leerlo todo y contestarlo todo porque no se puede. Es hablar de psicología y de plantearlo de una forma lo más interesante posible. ¿Vale? Para todas estas personas que les guste la psicología. Pero si pudiera y leyese tu comentario, lo contestaría encantado. Claro, es que yo tengo ahora por delante como unos 70 comentarios y como digo, es que es imposible. A ver, hola, ¿qué piensas cuando un hijo fuma? Choco, ¿vale? Y se queda esquizofrénico y defiende a su hijo. A ver, pero cuando un hijo fuma, ¿vale? Y tú te refieres que defiende a su hijo, en este caso ya la madre, no hablas del hijo, ¿no? Te refieres al respecto de fumar. Te dice que está harto de todas, que estamos enfermos. A ver que me aclare, Noemí. La madre es la que defiende a su hijo y es la que se queja de vosotras, la madre, ¿no?
A ver que me... Mi marido de su... Ah, tu marido de su hijo. ¿Ok? Un hijo fuma, choco, se queda esquizofrénico y él defiende a su hijo, vale. Vale, y te refieres... Te refieres a que lo defiende respecto de fumar, por ejemplo, de tomar drogas. ¿Es eso? ¿Y no te parece bien que lo defienda? Hola, Jesús. ¿Es eso lo que estás diciendo en vez de Noemi? ¿No te parece bien que defienda a su hijo? No de que tenga evidentemente la esquizofrenia, sino que de fume, por ejemplo, y tome drogas. Su hijo no hace más que llamarlo y enfadarlo. A ver, si hablamos de una enfermedad, si hablamos de esquizofrenia, desde luego nadie elige tener esquizofrenia, pero si concretamente hablamos de este trastorno, curiosamente, Noemí, las personas que tienen predisposición a la esquizofrenia, porque genéticamente tiene predisposición, ¿vale? Si no, no puede tener esquizofrenia, si no hay cierta predisposición genética. Realmente, es curioso esto, ¿eh? Es por tomarse de todo. A eso voy a hacer alusión, ¿vale? Porque no es así exactamente, Noemí. En realidad, tener predisposición genética a la esquizofrenia hace que esta persona que no ha elegido tener esa genética, en realidad tenga mucha más probabilidad de tomar drogas que cualquier otra persona, ¿vale? De psicoestimulantes. ¿Por qué razón? Porque en los caminitos que tiene la dopamina por el cerebro, ¿vale? Vamos a decir caminitos, vías dopaminérgicas que existen en el cerebro, que son 5. Hay una que es la vía mesolímbica, que es la que precisamente en el caso de la esquizofrenia, con la predisposición, ni siquiera con el diagnóstico, tiene bajos niveles de dopamina. ¿Qué pasa con las drogas? Cualquier droga psicoestimulante, que genera alta dopamina en esa vía, ¿vale? Genera un pico de dopamina en esa vía. Con lo cual, un esquizofrénico con predisposición, me refiero, ni siquiera con diagnóstico, que no tiene todavía, pero tiene predisposición, cuando toma drogas, recibe esa dosis en esa vía que tiene de por sí baja. Se siente muy bien. Otra persona quizá no. Persona que no tiene predisposición, quizá tome drogas, lo pase bien, pero ya está. Pero esta persona va a verse mucho más condicionada a tener adicción a la droga. Y eso de nuevo no lo ha elegido. Con lo cual no es que tenga esquizofrenia porque tome muchas drogas, sino que dada la predisposición genética, tiene mucha más probabilidad a engancharse a las drogas. Ahora bien, es cierto que el tomar drogas, psicoestimulantes, suele ser un desencadenante de la enfermedad. Desencadena que tengas el primer episodio. Pero ¿te das cuenta de la circularidad de esto, Noemí? Que no es que por drogas ha tenido esquizofrenia, sino que por la predisposición esquizofrénica ha tomado muchas más drogas que cualquier otra persona. Y a la vez el hecho de tomar ha desencadenado la enfermedad. Porque si jamás hubiera tomado drogas, bueno, pues sería otra cosa. Quizá nunca jamás hubiera desencadenado eso. Porque lo que decía por aquí a Ivy en YouTube, le decía antes que esa predisposición genética no determina, condiciona a que tú tomes más drogas, pero no determina a que tomes. Y en este caso sí que lo ha llevado, lo ha empujado hacia eso. Y otra cosa es ya los problemas paterno-filiales y las peleas que ocurran ahí. Y en este caso, la mala comprensión las peleas que tenga incluso ahora ya ni siquiera entre padre e hijo, sino con la pareja que eres tú, con el hijo, que te parezca mal que como trate el hijo al padre, como el padre le presta atención al hijo o lo que sea, que ya sería pues otro tema. Me refiero sobre todo a las causas que mueven muchas veces esas conductas. ¿No me contestaste? Ya que te escribí hace días al teléfono, ¿me escribiste que un mensaje o algo? Si me escribiste un mensaje para contestarte a una pregunta que puedes hacer por aquí, ya lo he dicho muchas veces, mi teléfono no es para eso. Yo abro este espacio 1 hora al día para contestar preguntas por TikTok, por YouTube, ¿vale? Podéis preguntar aquí lo que queráis. Pero yo no puedo dedicar más horas a contestar preguntas por otras vías, porque tendría que dedicar, si tengo 50 mensajes en total en todas las redes sociales, tendría que dedicar 3 horas más a esto. Y yo no puedo porque tengo que trabajar. Yo me dedico a pasar consulta como psicólogo. Si alguien quiere una consulta privada, yo puedo pasar consulta, me puede solicitar una cita y buscamos 1 hora para dedicarme por entero a ti. Pero a contestarte mensajes fuera de este espacio no puedo hacerlo.
Si ya me cuesta a veces contestar los mensajes, los comentarios, no mensajes, sino comentarios de TikTok, de redes sociales, me cuesta a veces contestarlos porque no me da la vida, ¿vale? Con lo cual, si me has mandado un mensaje y no te he contestado, que no te sorprenda porque es que no puedo, no me da la vida. Yo le veo fumando y se lo digo y me hace sentir mal. A eso me refería Noemi. Que el hecho de que el fume tiene cierto sentido dadas las circunstancias. Y no estoy intentando justificarlo, ¿eh? Pero me gustaría que entendieras también esa parte. Que él no ha elegido, desde luego. Él no ha elegido ni tener esa predisposición, ni tener esa enfermedad, ni siquiera en este caso, no ha elegido tanto el fumar porque le han empujado por unas vías y por otras hacia eso. Cosa que en otras circunstancias, pues otra persona no hubiera caído en eso. ¿Por qué no vemos la maldad de las personas? Uf. Mm. Hola, calma. Porque la maldad no existe, básicamente. Porque lo que tú consideras malo es lo que tú consideras. ¿Por qué no vemos la maldad con M mayúscula, como si fuera objetivo y absoluto? No, es que lo que pasa a ver tú malo, no lo va a ver otra persona. Lo va a ver de otra forma. No existe el bien y el mal absolutos, de forma generalizada. Es una interpretación, a veces social, por eso hacemos leyes y ponemos normas, y a veces personal. La gente va haciendo daño y sabe cómo hacerlo. De esto precisamente la semana pasada hemos hablado un montón, de la manipulación. He hecho vídeos sobre esto, dado que también estuve hablando de esto en la radio hace poco. El tema de la manipulación, de hacer daño. Interpretamos muchas veces, la mayoría de veces erróneamente, el daño que nos hace los demás. Pero el daño que nos hace los demás, intencionado, muchas veces no es intencionado. Así lo atribuimos nosotros. Nosotros decimos, es que lo ha hecho para hacerme daño. Y el otro probablemente no lo ha hecho para hacer daño. El otro sencillamente no sabía cómo hacerlo mejor. Y se ha enfadado y hace cosas y a ti te hace daño. Pero de ahí a que tenga una intención, digamos, una planificación consciente para hacerte daño, es posible, pero no necesariamente es la única explicación. Lo que quería saber es si haces informes para respaldar expedientes para discapacidad. Pues no, porque no tengo yo test para estos. Si me hubiera especializado en eso, no especializado, sino que me hubiera interesado en esta parte, hubiera comprado esos test, porque esos test hay que comprarlos, y probablemente en centros especializados los tienen, los compran y trabajan con ellos. Yo esos test no los tengo, con lo cual no podría hacer ese informe. ¿Cómo puedes decir que la maldad no existe si la sociedad limita el comportamiento? No se trata de que no exista. Se trata de que no es absoluta, que no es objetiva. Como sociedad, Milo, Daniel, decidimos qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Como sociedad, no es que hayamos llegado a un concepto universal del mal y del bien. No, es que decidimos que, por ejemplo, matar, pues está mal. Y decidimos en forma de leyes y decimos, bueno, si tú cometes este crimen, te metemos en la cárcel, X años además. ¿Verdad? Pero ¿está mal matar o está bien? Porque tú te vas a Estados Unidos y matar no está tan mal dado que el mismo Estado te puede matar. El Estado decide que si te pasas, te matamos, con lo cual está mal matar si te lo hace el mismo Estado. Es una cuestión social, es una construcción social y no un hecho objetivo, a eso me refiero, Milo Daniel. ¿Entiendes esa diferencia? Y fíjate que estamos hablando de algo como matar, pero con cosas mucho más de la vida cotidiana, lo vemos día a día. Es que eso no lo hagas así, que eso está mal. Es que deberías de vestir así, es que deberías de vestir así, es que no deberías llevar eso así, no deberías... hay un montón de cuestiones sobre lo que está bien y lo que está mal que son ya mucho más personales que nos hacen cabrearnos con otras personas porque no lo hacen bien. Pero ese bien es puramente subjetivo. Y ni siquiera hablamos de cosas más eh, grandes como eso, ¿no?
Estás a favor. Calma. Tiene que ver con el contexto, claro. No, pero no digo que no exista Daniel, Milo Daniel. Digo que no es objetivo. A eso me refería. O sea, es decir, existe el mal, existe para ti el mal. Existe para una sociedad el mal. Nos ponemos de acuerdo. Incluso en la misma sociedad, unos estarán de acuerdo y otros no. Con lo cual es que no es objetivo. A eso me refiero. Si fuera objetivo, el mal, todos, absolutamente todos, tendríamos claro lo que es bien y mal. Y no, porque hay muchos matices. Es una interpretación el mal. Que determinadas sociedades lo consideran de una forma y otras de otra. Buenos días. A ver. A ver, que tengo aquí muchos comentarios. Hola, ¿cómo puedo dejar de procrastinar? Me cuesta mucho empezar a hacer las cosas. Pues mira, procrastinar es un término que, bueno, nos ayuda a entender un poquito las cosas. No nos ayuda demasiado realmente a definir cuál es el problema exactamente, pero bueno, nos ayuda a entender a nivel general. Cualquier persona lo puede entender si definimos el procrastinar, pero no nos ayuda. Claro, ¿cómo se soluciona esto, Gabriela? A nivel ya práctico, aplicado a ti concretamente, con tu peculiaridad de persona, ¿no? Con tu propia vida, ¿vale? Personal. Aquí de lo que se trata es de que consigas esos objetivos que tú quieres, ¿vale? Y sacar un poco de la generalidad que supone este concepto. De lo que se trata es de que, por ejemplo, con técnicas como el autorregistro, Gabriela, consigas decir por qué razón no he hecho esto que yo quería hacer y por tanto he procrastinado. ¿Por qué no lo he hecho? Si tú identificas cuáles son los elementos desencadenantes de que falles, por así decirlo, de que, pues no sé, no hagas la tarea cuando lo tienes que hacer, que no te levantes de la cama cuando te querías levantar, lo que sea. Porque si identificas cuáles son los desencadenantes, a veces es un hecho concreto, que otra persona no está, que alguien no te ayuda, a veces es algo físico que está delante tuya, un despertador que no suena, no sé, cosas así, y a veces son pensamientos concretos, pensamientos de tipo, yo para qué me voy a levantar ahora con lo pronto que es, lo que sea. Porque si identificas esos eventos, tanto físicos como mentales, vas a poder poner remedio. De lo que se trata con la disciplina, perdón, es de conseguir entender esos desencadenantes para buscar pequeñas soluciones a pequeños problemas. Si cambias esos estímulos que consiguen que no lo hagas, vas a ir poco a poco cambiando y consiguiendo aquello que esperabas. ¿Vale, Gabriela? ¿Entiendes por lo que estoy intentando decir? Si, por ejemplo, alguien quiere levantarse por la mañana a una hora, que no es obligatorio porque no es trabajo, pero quiere levantarse antes del trabajo quizá para irse a correr, por ejemplo, y resulta que se despierta y dice, uff, qué frío hace ahora porque estamos en pleno invierno, y se vuelve a dormir, pues lo que puedo hacer es decir, bueno, pues voy a poner el despertador más lejos de la cama y al lado del despertador voy a poner una estufa súper potente con la ropa para cambiarme con la estufa. Bueno, pues sería una pequeña solución, porque he identificado que el frío por un lado y el tener el despertador al lado le supone un problema. ¿Ves lo que quiero decir? A eso me refiero. Y eso es muy concreto de ti, de tu persona. No podemos leer en un libro cómo no procrastinar, porque depende de qué está pasando en tu vida y qué desencadenantes personales en tu propia vida y tu contexto están sucediendo y qué está retroalimentando ese fallar cada día. ¿Cómo lo ves, Gabriela? A ver, Milo, me estás preguntando por el enfoque, ¿qué te refieres? Con la...
¿Te refieres a la terapia cognitivo-conductual o a la escuela cognitivo-conductual? ¿Te refieres a eso? Todo psicólogo que estudia la carrera o el grado de psicología, todos somos cognitivo-conductuales de base, aunque después nos acerquemos a otras orientaciones. Yo soy cognitivo-conductual y aparte, pues eso, me he podido acercar a otras por interés, pues al humanismo, a terapias de tercera generación, pero la terapia cognitivo-conductual es la asociada a la ciencia y a la evidencia científica. Y es la que todos, digamos, pasamos. Me alegro, Gabriela. Pruébalo. Entiendo, pregunto porque soy de Latam. ¿Qué es Latam? No sé qué es Latam. Fíjate, maravilla. ¿Latinlea? Ah, vale. Bueno, ahí igualmente, ahí si por ejemplo estudiases una carrera allí de psicología, en realidad estarías estudiando también terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, en Argentina, por alguna razón, hay un predominio de psicoanálisis que sigue estando hoy, a pesar de que no tiene evidencia científica. Maravilla. Respecto de esto, te digo lo mismo con el tema de los desencadenantes. Tú necesitas comprender por qué razón pasó eso ayer, en qué contexto se produjo ese evento. Porque tú tienes que conjugar, que cohesionar un plan de seguridad para que cada vez que pase esto, te ayude a comprenderte mejor qué desencadenantes lo producen. Si lo consigues, vas a ser muy capaz de gestionarte a ti misma esos eventos. ¿Qué pasó ayer concretamente? No te lo digo para que contestes, me refiero para que reflexiones. ¿Qué desencadenó? Y de nuevo, puede ser algo físico, de fuera, del contexto, puede ser que te quedase sola a una determinada hora, puede ser que ayer fuese una fecha específica, o puede ser un pensamiento concreto. Un pensamiento que desencadena de algo que te da mucha rabia, que le das rienda suelta, que rumias el pensamiento y eso desencadenó el evento. Tienes que comprender todo eso. ¿Cómo está eso? ¿Qué pienso de que el presidente de España, como premio Nobel de la Paz, no sé qué tiene que ver eso con la psicología, José del Miro? Bueno, estamos acabando, ¿eh? ¿Por qué cuando vas a un psicólogo siempre acabamos peor de lo que entramos, así? En realidad sería un error, Marisol, asumir siempre este tipo de palabras tan dogmáticas. Siempre suponen un error precisamente por eso. Porque son dogmáticas, son absolutistas. No es posible que siempre. De hecho, mucha gente cuando va al psicólogo sale después mucho mejor. Porque no solo porque quizá ha tenido un proceso de empatía que le ha hecho sentirse entendida, sino porque luego le ofrece herramientas específicas para empezar a cambiar las cosas. Con lo cual mucha gente, de hecho la mayoría, se siente mejor. Pero es posible que tú hayas tenido alguna experiencia, incluso varias experiencias, en el cual te has sentido peor. Es posible, pero no podemos generalizar a la sociedad de gente que va o a la población que va al psicólogo, ni mucho menos. Lo normal es que salgas mejor. Ahora yo conozco personas que han tenido una mala experiencia. Sí, conozco personas, pero ni de lejos va a pasar eso siempre. El psicólogo está para ayudarte. Y más en la primera sesión. Claro, evidentemente en la primera sesión no te va a decir algo confrontativo que te vaya a suponer para ti un problema. Quizá con el tiempo necesite decirte cosas que te hagan sentir mal, porque necesitas sacar algo de ahí. Pero en la primera sesión vas a recibir sobre todo empatía. Si no ocurre, pues es posible que haya habido algún problema, que el psicólogo, no sé, no haya sabido hacerlo bien, puede ser, que sea un problema de mala praxis, puede ser que tú no lo hayas podido recibir como necesitabas, como necesitaba el psicólogo recibirte.
es decir, en qué estado entraste tú también, muchos factores. Podemos intentar encontrar el porqué, pero no es lo habitual. Por ejemplo, Calma dice que sale muy feliz. Un ejemplo de que no siempre ocurre eso. El enfoque sistémico no está mal, no se trata de que esté mejor o peor, pero bueno, es un enfoque que sí es cierto que viene del psicoanálisis, así parte en un principio, pero sí tiene evidencia científica de la eficacia a nivel de familia. Trabaja la familia y eso está excelente y todos lo hacemos en la terapia cognitivo-conductual, sobre todo cuando hablamos de niños. La familia es esencial de cómo acaba reforzando conductas del niño y necesitamos poder trabajar con ellos también porque retroalimentan los problemas también, con lo cual es muy interesante. Hola, Héctor. Me preguntas, Verónica, ¿qué psicólogo me recomiendas? Si lo que me preguntas es qué tipo de psicólogo, te recomiendo terapia cognitivo-conductual, que es la que más eficacia tiene. ¿Por qué razón? Porque la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad generalizada lo que va a hacer es que haga este trabajo de aportarte herramientas para gestionar esos pensamientos catastróficos, esos tan diversos que te produce, de cosas que van a pasar que luego no pasan. Eso que llamamos preocupación. Todos esos y si pasa esto, y si resulta que, y si todo eso se aprende a gestionar mediante herramientas como la reestructuración cognitiva, la difusión cognitiva, etcétera. Cosa de la terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y no solo trata de psicología, el vivo, ¿vale? Estamos ya cerrando porque me voy a son las 11 ya, estoy a punto de marcharme. La terapia dialéctico-conductual es una terapia de tercera generación que ha demostrado eficacia para, por ejemplo, trastornos de la personalidad como TLP. ¿Vale? Es una terapia que trabaja mucho la validación emocional, que es aquello que precisamente pues, ha habido, digamos, en la infancia de este niño, o con frecuencia lo ha habido y por lo tanto es lo que más trabaja, a nivel de validación emocional por un lado y luego también de conducta, ¿vale? A nivel conductual se trabaja mucho. Es decir, con esos premios, castigos, etcétera. Bueno, me voy a marchar ya, muchas gracias por estar por aquí. Mañana es martes, mañana estaré en directo, pero a las 11 menos cuarto, ¿eh? Porque a las 10 en punto estoy en directo en la radio. ¿Sabes lo que estaría muy bien? Ir un día a la radio, pero en directo, por aquí. Ir con el móvil en directo. Pero para eso tendría que tener otro móvil para grabar. Así que trabajo en Novelda Alicante. Y Monobar Alicante también. Así que lo dicho, muchas gracias. El que tenga preguntas que no he podido contestar, como pasa siempre, que me pregunte mañana por la mañana, ¿vale? A las 11 menos cuarto. Todos los días hago directos, ¿vale? Todos los días. Muy bien, Mar. Si te da pereza, ya sabes lo que tienes que hacer. Muchas gracias, Rita. Todos los martes, sí, lo de la radio, sí, todos los martes. Por lo tanto, siempre entro a las 11 menos cuarto. ¿Vale? No, Milo, no habría que minimizar los otros, pero aquí no se trata de maximizar o minimizar, se trata de qué es lo que dice la evidencia científica. Y la evidencia científica, en la mayoría de los trastornos psicológicos, que son más de 300, tienen la máxima evidencia en los, digamos, en los rankings de eficacia, la terapia cognitivo-conductual. El ego no existe, por cierto. El ego es un concepto psicoanalítico que no ha hecho más que hacerse famoso a través de redes sociales. El ego no es un concepto que se trabaje en psicología. ¿Ok, Milo? Bueno, muchas gracias a todos. Mañana estoy por aquí otra vez, ¿vale? Adiós. Gracias a todos. Hasta mañana. Adiós, adiós. Hoy no me pillaste. Hasta mañana.